Bueno, y entonces ahora seguimos con lo que es la medicación en el anciano, ¿no? Que es una parte muy importante, porque dentro de esa pluripatología, digamos, aparece la polimedicación, ¿no? Estos conceptos que son pluripatología, tiene una o más o varias patologías o más patologías, y lo que es la polimedicación, que es decir que tienen muchas patologías o más patologías y consumen más medicamentos, ¿sí? Entonces, en la medicación en el anciano hay varios puntos importantes a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, algunos conceptos básicos que tienen que ver con la administración de fármacos concretamente, pero que es, por ejemplo, la prescripción, ¿no? Todo el proceso que tiene que ver desde que se inicia, digamos, el consumo del fármaco en el adulto mayor hasta que lo consume y tiene su efecto, ¿no? Entonces, en principio tiene que haber una prescripción, ¿sí? Una administración del fármaco, seguimiento del fármaco en el tratamiento, ¿sí? Y extremar los controles, ¿no? A ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque los cambios van modificándose y hay cambios importantes, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Bueno, van a cambiar el índice terapéutico, es decir, el efecto que van a producir en el mismo adulto mayor, ¿sí? A veces aumenta, digamos, la acción, por otro lado, puede hacer interacción con otros fármacos y otras veces producir reacciones o efectos adversos, ¿sí? Así que por lo tanto es muy importante saber qué consume el adulto mayor, cómo lo consume, ¿sí? Y quién lo administra, cuándo se administra, si se lo administra él solo y demás. Pero bueno, siempre sabemos que la administración de fármacos en general cumple con determinados ciclos, ¿sí? Que van desde la prescripción hasta poder ver cuáles son los efectos adversos y, por supuesto, si se cumplió el objetivo deseado con la administración de ese fármaco, ¿no? Es decir, si cumplió el objetivo que tenía ese fármaco en esa persona en general, ¿sí? Pero bueno, acá en el anciano va a adquirir ciertas, digamos, particularidades. ¿Por qué? Bueno, justamente porque hay procesos que son distintos a un adulto joven o un adulto maduro o hasta en un niño, ¿no? Así que por lo tanto, acá vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas y además que toma muchos medicamentos, ¿sí? Tiene más medicamentos que lo que puede tomar habitualmente una persona, o las personas no toman habitualmente, sino que no están enfermas, ¿no? Entonces, en el adulto mayor van a aparecer más consumo y algunos fármacos más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas, digamos, que pueden aparecer, que tomen los medicamentos o que sucedan, digamos, cambios en la interacción, en las reacciones y demás? Bueno, una de las causas que puede es el proceso de envejecimiento. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la farmacocinética, la farmacodinamia, pero el mismo proceso de envejecimiento produce cambios y esos cambios hace que este, bueno, modifiquen otras cosas, ¿sí? En el mismo proceso de la absorción, ¿sí? Y de la distribución del fármaco en el organismo. El metabolismo, lo que tiene que ver el metabolismo, la eliminación y demás, ¿sí? Bueno, la homeostasis del individuo, ¿sí? Del propio individuo, que va a ser diferente y seguramente que no tiene las mismas características en cada uno, va a ser cómo se encuentre esa persona en ese momento. La pluripatología va a llevar a que tomen medicamentos y que tomen distintos medicamentos y varios medicamentos y a veces de forma conjunta. La pérdida de memoria y confusión, esto que yo les decía antes, no se acuerdan si lo tomaron, si no lo tomaron, lo tomé hoy a la mañana, no lo tomé, no se acuerdan, si se lo tomó a la mañana, si lo toma a la noche, si lo toma a la mañana, si lo toma a la noche, si es al mediodía, y además no solo eso, sino que además no se acuerdan si en el mismo día lo tomaron, ¿sí? Bueno, entonces ahí hay confusión o pérdida de memoria. Y las pérdidas sensoriales, ¿sí? Que pueden ser desde un temblor para tomar un jarabe, cortar una pastilla, sí, bueno, todas esas cosas cambian, ¿no? En el momento de la administración, porque probablemente no reciba la misma dosis que es la que está indicada, ¿sí?
Así que bueno, que les cueste, bueno, son todas cosas que hay que valorar y hay que saber que pueden ser causales de interacciones farmacológicas, reacciones adversas y demás en un adulto mayor. Entonces, para tener en cuenta algunas modificaciones, después ustedes hacen una lectura más profunda de la digamos, de la bibliografía, ¿no? Pero algunas de las modificaciones importantes son en cuanto a la absorción en aquellos medicamentos, ¿sí? Que son tomados por vía oral. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay, ya habíamos dicho, como el proceso de envejecimiento, menor producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Así que, por lo tanto, ¿sí? El paso, digamos, esa, digamos, dilución dentro del estómago ya va a ser más lento, ¿sí? Ya tenemos un condicionante, tiene menos ácido clorhídrico. Hay menos células secretoras, ¿sí? En la mucosa gastrointestinal, entonces también produce cambios en la absorción, y a eso se le puede sumar que el consumo de algunos alimentos que también pueden intervenir también en la absorción de fármaco a nivel intestinal, ¿sí? La mayor parte, ya sabemos, se produce en el duodeno, ¿sí? Y bueno, y las vitaminas y minerales suelen verse afectadas, ¿sí? Por ejemplo, que el calcio necesita de la vitamina D para su absorción, así que ponerle eso puede ser uno de los ejemplos. También tener en cuenta qué tipo de fármacos se le está administrando y qué cambios pueden tener en el adulto mayor que produzca variaciones en su concentración, ¿sí? Bien. La disminución de células en la pared intestinal, ¿sí? A veces pueden aparecer algunas patologías, ¿sí? Hay disminución, digamos, también del flujo sanguíneo mesentérico, hay disminución de la motilidad intestinal y disminución del vaciado gástrico, ¿sí? Pueden aparecer, estas que yo les decía, patologías como pueden ser divertículos, ¿sí? Y también en algunos casos, como dijimos antes, que se presentan vómitos y diarreas, que también eso pueden afectar negativamente en la absorción del fármaco. Así que bueno, para tener en cuenta en cuanto a lo que es la administración vía oral, digamos, de algunos fármacos. Digamos, como que ya desde el mismo proceso de absorción, ya vamos a tener algunos cambios que, no, que pueden llegar a interferir, digamos, ¿no? Algunos cambios mismos del proceso de envejecimiento y algunos que también están relacionados con algunas patologías del proceso mismo y que hacen que la absorción de algunos fármacos o de los fármacos no sea la misma, ¿sí? Y bueno, después si hablamos de la vía intramuscular o la vía subcutánea, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una disminución de tejido, ¿sí? Y por lo tanto del tejido, recuerden que había cambios a nivel del tejido conectivo, ¿sí? Y hay disminución de la masa muscular también, así que esto también cambia, modifica, ¿sí? El nivel de absorción, de dónde lo administramos, principalmente en aquellos adultos mayores o que son de muy bajo peso, son muy adelgazados, muy flaquitos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando administramos los fármacos también tenemos que tener en cuenta y mirar un poquito qué es lo que sucede con los distintos, digamos, con los distintos músculos, ¿sí? Qué cantidad de grasa o no tiene, ¿sí? En cuanto a la distribución, lo que tiene que ver que suele haber menos proporción de agua, ¿sí? Y de masa muscular, entonces, hace que para todos, ¿sí? No influya de la misma manera digamos, la distribución del fármaco. Y esto tiene que ver con aquellos fármacos que son hidrosolubles o liposolubles, ¿sí? Entonces, digamos que los fármacos hidrosolubles van a alcanzar niveles séricos más elevados, y los liposolubles van a disminuir la concentración, ¿sí? Entonces, justamente por eso, por la distribución, los cambios en la distribución de la masa corporal, ¿no? Entonces, hay menos líquidos, ¿sí? Entonces, eso hace que podamos observar
hay menos proporción de agua, digamos, ¿no? Entonces podemos observar niveles más altos. Si haríamos un dosaje, podemos observar niveles más altos a nivel sérico del fármaco, y sin embargo podría pasar lo contrario con los liposolubles, ¿sí? Por otro lado, hay disminución de la albúmina, entonces también esto disminuye la concentración, y aumenta muchas veces la toxicidad y producen digamos, interacciones medicamentosas, ¿sí? Principalmente con los ANs y los anticoagulantes, ¿sí? Los antiinflamatorios y los anticoagulantes. Bien, en cuanto al metabolismo, ¿sí? Lo que hay es una reducción de la masa hepática, como ya veníamos parte del proceso de envejecimiento, viéndolo, ¿sí? Y la producción de enzimas. Entonces, lo que va a pasar acá es que aquellos fármacos que se metabolizan a nivel hepático, siempre se recomienda empezar en los pacientes geriátricos con una dosis más baja, y después ir viendo los efectos y si es necesario aumentar la dosis, ¿sí? Entonces, justamente porque está modificado el metabolismo hepático y hace que la distribución, digamos, del fármaco sea diferente, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a la eliminación, en cuanto a la excreción renal, lo que hace es, hay una disminución del filtrado renal y de la secreción tubular. Así que bueno, hay sustancias que se eliminan a través del riñón, van a tener una vida media más larga, ¿no? Es decir, porque se ha modificado la eliminación. Entonces, o va a ser más lenta, digamos. Entonces hay algunos fármacos en que se quedan circulando por más tiempo a nivel sanguíneo, ¿sí? Y no se eliminan tan rápido. Entonces también ahí hay que adecuar y ajustar las dosis según cómo se vaya metabolizando y eliminando el fármaco. Entonces, a tener en cuenta, la polimedicación termina siendo una problemática para el adulto mayor, ¿no? Es decir, toman muchos medicamentos a la vez, no es que tengan que tomarlo todos juntos en el mismo momento, sino que están tomando por un periodo de tiempo varios medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque tienen varias patologías para tratar, ¿sí? Y que se ocurren todas en el mismo momento y en un tiempo tal vez prolongado, ¿no? Entonces, probablemente hay algunos fármacos que tengan que tomar de por vida, y capaz que algunos son 5 o 6 fármacos que lo van a tener que tomar, distribuirlos durante el día, pero bueno, entonces toman muchos fármacos porque tienen muchas enfermedades para tratar. Entonces, al saber que tenemos mayor cronicidad y tenemos pacientes adultos mayores, personas que la expectativa de vida se ha modificado y que viven por más tiempo, ¿sí? Entonces el tratamiento a veces es por tiempo indefinido, es un tratamiento prolongado, es un tratamiento crónico para una patología crónica. Y bueno, algunos enfermos, algunos ejemplos son como las insuficiencias cardíacas, ¿sí? U otras patologías, algunas inmunosupresoras, ¿no? Patologías inmunosupresoras que a veces hasta el mismo tratamiento provoca efectos adversos, y esos efectos adversos traen aparejado el consumo de otros medicamentos, ¿sí? No sé, hay muchas enfermedades que son tratadas, trasplantados, ¿no? Que requieren de tratamiento prolongado y que muchas veces también requieren otras, digamos, fármacos para tratar, digamos, los efectos adversos de los mismos fármacos que se están administrando para una patología de base, ¿no? Entonces, bueno, esa polimedicación es lo que aparece en este paciente adulto mayor o en un paciente geriátrico, ¿sí? Y bueno, y a eso sumado condiciones sociales o culturales que indican el consumo, ¿no? Es decir, bueno, qué sé yo, nada, se levantó con dolor en la rodilla, se torció el tobillo cuando fue a hacer un mandado y la vecina le indicó que tomara esto porque ella le hizo re bien, y a eso hay algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no? A veces se preguntan el paciente qué está tomando, qué consumo, y no toman nada ellos, ¿no? Vos le preguntas qué toma medicamentos habitualmente, no toma nada, ¿sí? Entonces, si no toma una aspirina, nunca toma una aspirina, no toma un paracetamol, sí, te dicen, eso sí, pero siempre, ¿no? Entonces eso está indicando que hay algunas condiciones culturales
culturales que tienen que ver, o sociales, que ellos no lo tienen en cuenta, ¿sí? Es decir, como que es parte de su vida común, es de parte de todos los días, y por ahí eso, si no sabemos de base que ya está tomando un antiinflamatorio, agregarle otro inflamatorio u otras dosis, habrá que ver ya, pensarlo, cuál va a ser el próximo fármaco que le vamos a agregar para ese dolor o por otro dolor. Y otro de los problemas que aparece con la medicación en el anciano, entonces, una de las problemáticas es la polimedicación, y por otro lado la automedicación, y es un poco esto lo que yo les decía, ¿no? Entonces toman analgésicos, tranquilizantes, laxantes, no pueden dormir de noche, entonces le dijo, bueno, tomate esto, alguien, algún amigo o alguien le dice, bueno, tomate esto que yo tomo y duermo toda la noche, fantástico, y se lo toman. Eso es automedicación, ¿no? Es decir, que consumen medicamentos sin prescripción médica. Y muchas veces, ¿qué sucede? Que alguna vez el médico también le indicó que tome tal fármaco y ahora se le vuelve a presentar el mismo episodio y quiere volver a consumir el mismo fármaco que consumía anteriormente, ¿sí? Entonces pasa eso. Entonces ya tiene 2 o 3 que está tratando la patología actual y ahora se agrega, no sé, que se le torció el tobillo y le duele y entonces quiere tomar ese fármaco que alguna vez el médico le indicó y le agrega otro. Entonces eran 3, ahora son 4 y después capaz que son 5 y terminan siendo 6, ¿no? Entonces eso tiene que ver con automedicación, que son aquellos fármacos que los toman porque lo están comprando, porque en la farmacia se lo vendieron, porque alguien se los recomendó, algún conocido, familiar, alguien se los recomendó, y por otro lado aquellos fármacos que antes ya los habían tomado alguna vez y ahora los vuelven a incorporar en el tratamiento sin tener una nueva evaluación médica, ¿no? Bueno, y dentro de los que más se consumen de esta manera son los analgésicos, ¿sí? Y los tranquilizantes, ¿no? Para dormir y demás. Entonces acá aparecen los efectos adversos, ¿no? Entonces, al tomar más de un fármaco, pueden aparecer lo que se llama la interacción medicamentosa, ¿sí? Es decir, que un fármaco va a alterar la farmacocinética del otro. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar en este caso? Puede aumentar o disminuir la acción, o en alguna parte del proceso. Lo puede modificar tanto en la absorción, en la distribución, en el metabolismo o en la eliminación. En algunos fármacos puede ser que esto lo potencie y en otros puede ser que disminuya la acción, ¿sí? Entonces esto es parte de los efectos adversos, ¿no? De una interacción que está apareciendo. Y por otro lado, esto lo que hace es aumentar el riesgo de intoxicación, ¿no? Entonces decir, bueno, qué qué fármacos está consumiendo, ¿sí? Y qué efectos va a producir, ¿no? Y qué pasa en el tiempo, ¿sí? Si eso se prolonga en la administración de ese fármaco. Entonces, si hay más efectos adversos y más administración durante el tiempo, bueno, puede ser que aparezca la intoxicación, que es un evento bastante frecuente en los adultos mayores, ¿sí? Cuando ingresan al hospital, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque hay alguna intoxicación farmacológica, ¿no? A todo ese caudal de fármacos que venían tomando le agregaron algún otro porque tenían alguna otra sintomatología sin consulta médica, me parece la intoxicación. Entonces, es decir, eso lo que tiene que ver con la polimedicación y la automedicación son dos cuestiones que están muy relacionadas y están muy, digamos, caracterizadas en un adulto mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene varias patologías, porque usa diferentes fármacos y suele agregarles otros más, y esto sucede cuando no hay una buena indicación médica y una buena evaluación de un adulto mayor o un paciente geriátrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar si hay una intoxicación o aparece interacción medicamentosa? Bueno, somnolencia, confusión, mareos, temblores, debilidad. Bueno, todos estos son todos síntomas que pueden aparecer porque hay una interacción medicamentosa o una intoxicación por el gran consumo de fármacos que tienen, ¿sí? Bueno, eh, justamente, sí, es decir, que busca, digamos, de alguna manera, disminuir los efectos adversos y bueno, y eso produce, ¿no? Digamos, lo que busca es disminuir, no sé si hay algún determinado fármaco, por ejemplo, que también le produce vómitos, va a tomar algo para que disminuya el vómito y entonces eso también, ¿no? Es todo como
la polimedicación y a eso combinado con algo de automedicación cada vez se torna más complejo, ¿sí? Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos primero valorar bien, ¿sí? Es decir, qué efecto le produce en el adulto mayor ese fármaco o esos fármacos que le está administrando, ¿sí? Y tener en claro bien si está internado en un hospital, si está en una institución geriátrica, si está en un centro de salud o en el domicilio, dónde se encuentra la persona, ¿no? Esa persona que nosotros vemos que toma esos medicamentos, ¿no? Entonces, saber qué efecto, cómo le produce ese efecto, qué es lo que le produce, ¿no? Digo, si empieza un nuevo tratamiento que el médico le ha indicado, ese tratamiento le produce mareos o hipotensión, se cae en la casa, se golpea y vuelve al hospital. Bueno, habrá que evaluar bien si ese es el fármaco adecuado para que lo tome, porque probablemente después no se caiga más, pero si lo deja de tomar. Pero ¿cuándo lo va a dejar de tomar? Cuando le digan que no lo tome más. No lo van a dejar de tomar porque sí, sí. Bueno, es importante informar, ¿sí? Al anciano, digamos, a la persona, a la familia, a los que los cuidan, ¿sí? Que hay algunos medicamentos que pueden producir determinados efectos adversos, ¿sí? Y bueno, y después tener que informar y que ellos informen bien al profesional de salud cuáles son de esos efectos que les puede llegar a estar sucediendo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los riesgos de aquellas personas para que puedan tener reacciones adversas? Bueno, la edad, esto que estamos diciendo, ¿sí? Repitiendo bastante, ¿no? Y la polimedicación son fundamentales, ¿eh? Suelen producir, digamos, ¿no? Es decir, tienen muchos fármacos, son adultos mayores y, bueno, esto puede ser que produzcan reacciones adversas, ¿sí? En las mujeres, más que en los hombres, porque tienen una mayor cantidad de distribución de grasa corporal, entonces hace que en aquellos fármacos que son liposolubles pueden producir efectos adversos más importantes, ¿sí? Aquellos que tienen poco peso, es decir, tienen muy poca masa, digamos, tienen muy poca grasa y tienen poca masa muscular también, ¿sí? Y bueno, aquellos que tienen trastornos renales, alguna mala irrigación, tienen poca perfusión cerebral y ventilación pulmonar, ¿no? Entonces son problemas que pueden producir las reacciones adversas, ¿sí? Y bueno, para tener en cuenta algunas normas, dijimos que empezaba el proceso, ¿sí? De la administración de fármacos desde la prescripción. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en la prescripción? Que para el adulto mayor, ¿no? Es decir, cuando va a prescribir el médico, qué cosas debe evaluar, qué cosas debe valorar. Bueno, el peso. Esto ya es como que volviéramos al niño, ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene? ¿Sí? Si esa dosis corresponde con el peso corporal, porque acá sí sabemos que hay cambios importantes en el peso en función de que puede haber muy adelgazados y y por otro lado puede haber personas obesas, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer el peso corporal, ¿sí? Y bueno, y esto en relación a la función renal, ¿no? Entonces, peso principalmente en aquellos que son muy adelgazados, que no tienen una composición corporal digamos, normal, ¿no? Digamos, de un adulto mayor, pero que uno evidencie un cambio importante en su estado de peso, ¿sí? Y bueno, y la función renal que va a tener que ver con la distribución y la eliminación del fármaco que se encuentra en la sangre, ¿sí? Los fármacos que reducen aporte de oxígeno al cerebro y dificultan la ventilación, digamos, los que deprimen los centros cerebrales, sedantes, barbitúricos, opiáceos, ¿sí? Aquellos que pueden dar hipotensión, tranquilizantes, antidepresivos, diuréticos, vasodilatadores, y hay que tener mucho cuidado en el momento de prescribirlo, ¿no? Y aquellos tratamientos que son muy complicados, es decir, que se tienen que administrar tratamientos sencillos que los puedan comprender y que en lo posible tengan menor cantidad de fármacos
posibles, ¿no? Es decir, si no es necesario agregar fármacos, bueno, no lo agreguemos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, cómo evoluciona con estos y después veremos, ¿no? Pero tratar de que sea lo menos posible para que pueda cumplir lo poquito que tenga, que lo pueda cumplir, ¿no? Bueno, entonces la otra es cómo ayudamos a cumplir el tratamiento, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como enfermeros para cumplir, ayudarlo a ese tratamiento, ¿no? Bueno, esto es importante evaluar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está en la casa? ¿Está en el hospital? Porque eso va a diferenciar. Probablemente en el hospital se lo dé el enfermero. Entonces acá es otro problema. Es otra cuestión, ¿sí? Porque el enfermero va a evaluar, el enfermero va a ver si hay cambios y qué cambios pueden haber durante la internación, ¿sí? Eso, por un lado. Si está en el domicilio, ¿quién puede administrar los fármacos? Y si está, es suficientemente autónomo ese adulto mayor como para poder tomar los fármacos, ¿no? Eso también es importante evaluarlo. Entonces, requieren de cierto seguimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde y quién lo va a hacer, ¿no? Si es en internación, probablemente un profesional. En el domicilio, ver quién lo hace y cómo lo hace, ¿sí? Y en todo caso también se puede hacer que consulten al centro de salud, ¿no? Porque en el centro de salud más cercano son los que nos van a asesorar. Bueno, entonces, controlar el tratamiento. Entonces, ya sabemos que cuando o cuando se prescribió, si el médico le prescribe un fármaco al adulto mayor, ¿sí? Debemos saber, ¿sí? ¿Qué medicamento toma? ¿Cuándo empezó a tomarlo? ¿Qué fármacos tiene para el dolor u otro trastorno? Esto es un poco lo que yo les decía hoy. Le preguntamos qué toma y ellos se acuerdan que toman para la presión, que toman para el corazón, que toman, pero no se acuerdan que toman el antiinflamatorio, ¿sí? Que es el que le calma el dolor todos los días y que encima lo toman todos los días, ¿sí? Entonces, a veces niegan el consumo o ni se lo acuerdan, ¿sí? O también lo suelen negar cuando se lo vende o el farmacéutico o se lo receta a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso y preguntar exactamente qué es lo que toma y qué fármacos toma, ¿no? Y cuáles son los prescriptos y cuáles no, porque eso también es un dato importante. ¿Qué va a hacer, sí? ¿O qué hace cuando se le termina el fármaco? ¿Por qué? Porque hay tratamientos que no se pueden discontinuar. Entonces, por lo tanto, es importante saber que cuándo tiene que ir a buscar su nueva receta y cuándo la requiere, ¿no? Y bueno, el uso de tarjetas por ahí dentro del hospital o en la historia clínica o que pueda tener el propio adulto mayor para acordarse de cómo tomarlo, cuándo tomarlo y qué tomar, ¿no? Bueno, este puede ser un ejemplo, yo les muestro algunos, ¿sí? Algunas, digamos, orientaciones, ¿no? El medicamento, cuándo lo tiene que tomar, qué medicamento, cuándo lo toma, si lo toma en el desayuno, con el almuerzo, la merienda, la cena, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué sirve? Este es para la presión, no le vamos a dar demasiadas indicaciones, pero la presión, este es para los vómitos, este es para esto, entonces uno le pone y se van orientando con eso, ¿sí? Otra puede ser esto, ¿sí? Una hoja de medicación, ¿no? Es que puede hacer con dibujitos por ahí y ver, por ejemplo, qué sé yo, la insulina, el paracetamol, ¿sí? Algunos fármacos para la presión, no se alcanzan a ver muy bien, pero bueno, son distintos fármacos que también combinan con imágenes para que puedan identificar cuándo y cuántos, ¿no? Fíjense cómo les dice un comprimido o antes de la comida, antes del desayuno, ¿sí? Cuándo darse la insulina. Bueno, facilitar la comprensión, ¿sí? Bueno, primero para que ellos puedan entender, tenemos que evaluar, ¿no? ¿Por qué pueden entender, ¿no? Y si físicamente y con las condiciones ambientales ellos van a poder cumplir ese tratamiento, ¿no? Es decir, evaluar, ¿no? En la casa con quién vive, quién le va a administrar los fármacos, o quién va a ir a administrárselo, si tiene alguien cerca familiar que se ocupa de él. Bueno, eso uno lo puede evaluar incluso en la internación, o en los centros de salud cuando van a hacer las consultas, ¿no? Se da cuenta con quién va acompañado, con quién está, de quién habla, con quién vive, ¿sí? Si es su mismo esposo, bueno, eso
es bastante común de que nosotros lo escuchemos y que podamos intervenir también en eso, ¿no? En esa valoración y evaluar, ¿no? Valorar si realmente lo va a poder cumplir y cómo lo va a cumplir. ¿Mm? Si puede comprender, ¿no? Muchas veces se hace la indicación y demás de cómo debe tomarlo, pero no entendió nada. Entonces, no entiende la letra del médico, no entiende lo que dice, ¿sí? Así que por lo tanto hay que ver si comprendió cómo tomarlo. Por ahí hay que tomarse un tiempo, decirle, bueno, entendió cómo tiene que tomarlo, se lo vuelvo a escribir, a veces aclarar, ¿eh? Bien con la letra, poner claramente qué es lo que tiene que tomar, qué es lo que no, ¿sí? Y lo que está suspendido también, ¿no? Es decir, cuándo no tomarlo o cuándo sí tomarlo. Pero hay que ver ahí, sí, primero se puede comprender el tratamiento, ¿no? Si él está en condiciones para entenderlo, digamos, para administrarse su propia medicación prescripta, y si no, ¿quién va a hacerlo? Y por otro lado, es si comprende días, horarios y demás de cuándo debe tomar cada uno de esos medicamentos, ¿sí? Si le cuesta entenderlo, si le cuesta la memoria, ¿no? Por ahí hay que citarlo al otro día, decirle, bueno, venga mañana, que vamos a volver a charlar del tema, o volvemos a charlar, o nos llamamos por teléfono, ¿sí? Pero que vuelva a entender y verlo, ¿no? Muchas veces es necesario tener los medicamentos ahí y verlos y mostrárselos para que puedan entender cómo continúan, ¿sí? O cómo tienen que administrarlo. Y tomarse el tiempo, ¿no? El tiempo que necesitan para la explicación, ¿no? De cada una de las partes y cómo debe tomar el medicamento y cumplirlo, ¿sí? Bien, revisar, digamos, que tenga la medicación, ¿sí? Y que si se le termina, que tiene que volver, ¿no? Volver o a pedir la receta o debe volver a hacerse, digamos, para continuar con el tratamiento, ¿sí? Y revisar, ¿no? Es decir, si está cumpliéndolo bien. Por ahí sí lo entendió al segundo día, al tercer día, a la semana, a los 15 días, y cuando venía el mes siguiente resulta que uno de los medicamentos los dejó de tomar por X causa, porque no le caía bien, ¿sí? Entonces, bueno, entonces también hay que ver qué es y qué abandono hizo, ¿no? En la internación tratar de recolectar la mayor información posible si es que está internado, y lo mismo cuando inicia un tratamiento, ¿sí? Y bueno, si puede esa persona controlarlo, o es necesario que vaya al centro de salud, y que comunique todo lo que le sucede con lo que pueda valorar del fármaco, ¿no? Si le hizo bien, si lo puede tomar a la mañana, si no lo puede tomar, si lo toma a la tarde, a veces hay algunos fármacos, bueno, por ejemplo, si toma el diurético de noche, probablemente no duerman toda la noche, entonces, ¿qué va a hacer? Va a abandonarlo, ¿no? Es decir, bueno, no me deja dormir, no puedo dormir, por lo tanto yo no lo tomo más. Voy toda la noche al baño, no lo tomo más. Bueno, está bien, tiene razón, ¿no? Prioriza el sueño, bueno, pero en vez de abandonarlo, consultar al médico y decirle, mire, ¿cómo lo tomo? Dígame cómo lo tomo. En vez de tomarlo a la noche, lo tendrá que tomar a la mañana. Pero no lo puedo seguir tomando a la noche porque no duermo en toda la noche. Entonces, por ahí a veces es esas cosas, ¿sí? Que quedan prescriptas y como que está cumplido el tratamiento. Y en realidad no lo terminan cumpliendo porque no es que no entendieron, sino que no pudieron hacerlo, ¿no? Porque hay otras condicionantes que no lo dejan cumplir, ¿no? Eso es importante también valorar, ¿sí? Y bueno, y si miramos bien cuáles son las limitaciones de esto que tienen que ver por ahí a veces con la percepción y demás, ¿sí? Por ahí hay que ver si ven bien, qué vista tienen, si utilizan lentes, y bueno, en ese caso, ¿sí? Sí, etiquetar los envases, que eso es muy importante, que cada uno de los envases tenga su nombre, el medicamento, día y horario, cuándo lo tiene que tomar, ver en qué momento lo tiene que tomar, ¿sí? O a veces relacionarlo con algunas actividades. Esto es con la comida del mediodía, ¿sí? Esto, no sé, cuando está mirando la novela, por decir algo, o esto se sienta en el desayuno, cuando toma el desayuno, o a la noche después de cenar, mientras mira televisión, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces son cosas que hacen ellos. Entonces, ver con qué actividades se pueden relacionar también para que se puedan acordar de cómo tomarlo, ¿sí?
Los gráficos y las tablas también se pueden hacer, los pastilleros, cosas que faciliten y que les haga recordar cómo tienen que tomar y cuándo tomar los fármacos, ¿sí? Por otro lado, deben tener el nombre del fármaco, las dosis, las características, la acción, ¿sí? Y bueno, las instrucciones deben quedar claras de cómo deben tomarlo. Si es necesario, con dibujos, ya dijimos, esta es otra tarjeta que puede ser utilizable, ¿sí? Y los pastilleros, esto que yo les decía, los dispensadores, hay distintos tipos en el mercado, ¿sí? Pero bueno, algunos son para los que toman 2 veces por día, otro para los que toman 3 veces por día, otro para los que toman toda la semana, 1 o 2 veces por semana. Bueno, hay un montón de variedades, ¿sí? Y bueno, y evaluar esto, ¿sí? ¿Qué dificultades tienen para manipularlo, ¿sí? También, porque bueno, también podemos tener mucha tecnología y mucho pastillero, pero si no lo podemos abrir, estamos en la misma situación que si no lo tuviésemos. Entonces, ver, ¿sí? Qué capacidad tiene o qué fuerza tiene en la mano para abrir el pastillero o abrir el frasco o lo que sea, ¿sí? Entonces, eso también es parte de la valoración que hay que hacer, ¿sí? Ver cómo se presenta el fármaco, si es líquido, si es en comprimidos, si es inyectable. Bueno, eso también es importante de evaluar qué puede ese adulto mayor. Si tiene que, por ejemplo, algo por vía oral, si tiene algún trastorno de deglución. Eso también es muy importante saberlo, porque si tiene o no algún trastorno de deglución para luego poder tomarlo o por poder tragar una pastilla, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Si usa lentes en el momento, si usa para leer, si los tiene, no solamente que los use, sino que también si los tiene, si los usa para tomar el fármaco. Tiene dificultades para la visión. Esto es bastante, cuando son pequeños, por ejemplo, para administrar la insulina, ¿no? En algunos que son insulino requirientes, ¿sí? Si no tienen una buena visión y si además de eso no usan los anteojos, va a ser difícil cargar la insulina, ¿no? Bueno, acá algunos ejemplos, sí, de cómo vamos viendo, y bueno, qué puede pasar con el tapón, si es difícil abrirlo, cómo facilitar la apertura, si es líquido, por ahí en vez de que sea en una tapita, se lo puede poner en una jeringa y tomarlo de esa manera.